Nunca imaginé que la soledad, esa compañera silenciosa que me acechaba tras el divorcio, me empujaría por senderos tan oscuros y sin retorno. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada de anhelos perdidos, de una chispa olvidada, me enredaría en una conexión inesperada y ardiente, una que nacería entre las paredes de mi propia clínica y sellaría un destino que aún hoy me persigue. Pero para comprender cómo la intachable doctora Sandra, la eminencia en su campo, se vio arrastrada a un torbellino de pasión y consecuencias, debemos volver al principio de la herida que nunca cerró. La herida, sí, esa herida que Ricardo, con su encanto superficial y su alma libre, había abierto y dejado sangrando. No era el dolor de un amor perdido, de una conexión emocional profunda, sino la laceración de una sensualidad que él, paradójicamente, había despertado y luego abandonado a su suerte. Mi cuerpo, que antes vibraba con una intensidad casi diaria, se sentía ahora como un instrumento desafinado, mudo, privado de la sinfonía que había aprendido a anhelar. Cada noche, al despojarme de la armadura impoluta de mi uniforme médico y enfundarme en una bata de seda esmeralda, bordada con delicados motivos florales que hacían juego con mis ojos, sentía el vacío, una punzada fría en el vientre que ni el éxito profesional ni el inquebrantable apoyo de mi padre lograban disipar. La soledad era una amante silenciosa, insistente, que me empujaba a explorar los confines de mi propio deseo, a buscar una respuesta a ese apetito insaciable que Ricardo había cultivado en mí. Así, mi laptop se convirtió en mi confidente nocturna, mi ventana a un universo virtual donde la promesa de anonimato era un bálsamo para mi orgullo herido. Al principio, fueron solo palabras, coqueteos inofensivos que me recordaban que aún era deseable, que mi feminidad no se había marchitado como una flor sin agua. Mis dedos, habituados a la precisión quirúrgica, danzaban sobre el teclado, tejiendo frases audaces, sintiendo la electricidad de lo prohibido. Pero el camino por el que me deslizaba era resbaladizo, y la búsqueda de consuelo virtual pronto se transformó en algo más tangible, más adictivo. No buscaba amor, no buscaba un compañero para mi vida, sino una distracción, una vía de escape para la energía contenida que vibraba en cada fibra de mi ser. Eran encuentros fugaces, clandestinos, concertados en la penumbra de bares discretos o en la intimidad de habitaciones de hotel anónimas. Hombres que conocía en línea, sombras sin nombre que me ofrecían una efímera explosión de sensaciones. La seda de mi ropa interior, el encaje que apenas cubría mis pechos, la textura de su piel bajo mis dedos, todo era una coreografía de pasión desapegada que, sin embargo, dejaba tras de sí un sabor amargo. Al regresar a mi apartamento, al verme en el espejo con el cabello rubio ligeramente despeinado y los labios hinchados por los besos ajenos, me preguntaba quién era esa mujer. ¿Era la intachable doctora Sandra, la eminencia, o una sombra hambrienta de algo que no podía nombrar? La respuesta se diluía en la vergüenza y en la certeza de que, a pesar de la liberación momentánea, el vacío seguía allí, aún más profundo. Mi padre, ajeno a mis noches de insomnio y mis aventuras secretas, seguía inmerso en la construcción de mi clínica. Su entusiasmo era un faro en mi oscuridad, una promesa de un futuro mejor, de un santuario donde mi pasión por la medicina podría florecer sin las restricciones burocráticas del hospital. Cuando el letrero plateado de Clínica Doctora Sandra Mendoza brilló bajo el sol de la Roma, sentí un nuevo propósito, una oportunidad para dejar atrás las sombras y abrazar la luz. Los primeros meses fueron un torbellino de trabajo, una inmersión total en la medicina. Mi consultorio se convirtió en mi refugio, mi templo, donde cada diagnóstico exitoso era una pequeña victoria contra la tristeza que había intentado engullirme. Pero la creciente afluencia de pacientes hizo evidente la necesidad de una asistente, alguien que gestionara la clínica mientras yo me dedicaba por completo a mis pacientes. Varias candidatas desfilaron por mi despacho, pero ninguna lograba captar mi atención del todo. Hasta que un día, él apareció. Mateo. Su nombre sonó diferente, casi melódico, cuando Sofía, mi eficiente enfermera, anunció su llegada. Lo observé entrar en mi consultorio, alto, con el cabello oscuro cayéndole ligeramente sobre la frente y unos ojos profundos que parecían guardar secretos. Vestía unos pantalones de mezclilla que se ajustaban perfectamente a sus piernas atléticas y una camisa de lino abierta en el cuello, dejando entrever un atisbo de piel tostada. No era el perfil que esperaba para un secretario, pero había algo en su caminar, una confianza silenciosa, una energía masculina que me atrajo al instante. Su sonrisa era fácil, sus modales relajados pero respetuosos, y su mirada, al cruzarse con la mía, era directa, desprovista de las pretensiones que solía encontrar en otros hombres. Lo contraté. Fue una decisión impulsiva, un guiño al destino, aunque en ese momento no lo sabía. Mateo resultó ser un soplo de aire fresco en mi ordenada vida.
Su sentido del humor era contagioso, sus bromas ingeniosas arrancaban risas genuinas de mis labios. La clínica, antes un remanso de seriedad, se llenaba ahora con la calidez de su presencia. Yo, la inquebrantable doctora Sandra, me sorprendía esperándolo cada mañana, eligiendo mis blusas de seda más suaves y mis faldas lápiz que delineaban mi figura con sutil elegancia. Un ligero rubor se instalaba en mis mejillas cada vez que nuestras miradas se cruzaban, una tensión eléctrica, sutil pero innegable, comenzaba a vibrar en el aire entre nosotros. Sus ojos, profundos y curiosos, parecían leer los anhelos que mi boca callaba, y la distancia entre paciente y médico, entre jefa y empleado, se desdibujaba con cada día que pasaba, preparando el terreno para una combustión lenta, ineludible. ¿Qué hago ahora? La pregunta no era un murmullo, sino un grito silencioso que desgarraba el alma, resonando en cada fibra de mi ser. El informe en el suelo, con ese positivo parpadeante como una burla cruel, parecía quemar a través de la suela de mis tacones. Me sentía atrapada, una mariposa con las alas rotas en el frasco de cristal de mi propia clínica. El aroma a desinfectante, antes un consuelo familiar, ahora me asfixiaba, mezclándose con el recuerdo del aliento de Javier, de su risa resonante, de la urgencia de sus caricias. Él, que había encendido un fuego tan voraz, se había desvanecido como humo, dejando tras de sí solo cenizas y esta cruda y palpable realidad. Mis manos, las mismas que con precisión quirúrgica habían salvado vidas, temblaban al tocar mi vientre plano. ¿Cómo podía un ser tan pequeño, tan incipiente, provocar un terremoto de esta magnitud? La doctora Sandra, la mujer de acero que enfrentaba diagnósticos complejos con una frialdad calculada, se desmoronaba por dentro. La soledad era un manto pesado, de seda áspera, que me envolvía. Había buscado la pasión, la conexión, pero solo había encontrado un abismo de abandono. Los días siguientes fueron una tortura. El teléfono, mudo, era un recordatorio constante de su ausencia. Cada vibración me sobresaltaba, cada silencio me hundía más. Me sumergí en el trabajo con una ferocidad aún mayor, una estrategia desesperada para acallar el torbellino de mi mente. Las batas blancas, antes símbolos de mi fortaleza, ahora se sentían como un disfraz pesado, ocultando la vulnerabilidad de mi cuerpo en transformación y la fragilidad de mi espíritu herido. Mis ojos verdes, antes vibrantes con la pasión de Javier, se tornaron opacos, marcados por noches de insomnio. La decisión, lo sabía, era inevitable. Y era solo mía. Mi mente médica, entrenada para la lógica y la razón, analizaba las opciones con una frialdad impensable para una mujer embarazada. Abortar era una palabra que flotaba en el aire, fría y distante, una solución práctica a un problema caótico. Pero al tocar mi vientre, al sentir la incipiente vida que allí anidaba, una punzada de algo más profundo, ancestral, me recorría. No era solo un cúmulo de células. Era una extensión de mí, una promesa de futuro, una conexión, por dolorosa que fuera, con la intensidad que Javier había despertado. Mi anhelo de una familia, de un hogar, de esa calidez que el matrimonio con Ricardo no me había dado, resurgió con una fuerza abrumadora. ¿Podría este pequeño ser, concebido en el caos y el abandono, ser la pieza que faltaba en mi vida, el verdadero propósito más allá de la medicina? La idea, al principio un susurro, se convirtió en una convicción silenciosa, poderosa. Decidí que lo tendría. Lo criaría sola, si fuera necesario. Sería mi fortaleza, mi legado, mi propia fruta prohibida convertida en un milagro. Pero la realidad era implacable. No podía ocultar un embarazo para siempre. La mirada de mi padre, siempre atenta, pronto notaría los cambios. Era mi pilar, mi confidente, el único que me había apoyado incondicionalmente. Temía su decepción, su juicio, pero sabía que debía enfrentarlo. La verdad, aunque dolorosa, era el único camino. Una tarde, lo invité a mi apartamento. El sol se filtraba por las persianas, iluminando los muebles de ébano y las orquídeas blancas que adornaban mi salón. El mismo sol que una vez había sido testigo de mi felicidad con Ricardo, de mi euforia con Javier, ahora parecía burlarse de mi nueva soledad. Me senté frente a él, el corazón latiéndome en la garganta como un tambor de guerra. Su mirada cálida, siempre llena de amor, me dio el coraje que necesitaba. Papá, mi voz se quebró al principio, pero luego se afirmó. Necesito contarte algo. La seda de mi bata esmeralda se sentía fría contra mi piel, un contraste con el calor febril que me consumía. Sus ojos, los mismos ojos penetrantes que me recordaban a los míos, se posaron en mi rostro, llenos de una expectativa.